Buen día, estudiantes. Como les mencionaba, este video tiene como objetivo el enseñarles un poquito del uso básico de Excel. Esto para completar otra de las fases o de las partes de nuestro sexto saber, que si no recuerdan, pues es llamado creación y manipulación de datos, en el cual pues nosotros no solamente necesitamos aprender a cómo obtener datos, sino también cómo realizar una correcta manipulación de ellos para poder interpretar y sacar conclusiones, ¿no? De cierta manera para entender qué es lo que nos están diciendo los datos. Y bueno, para este momento ustedes ya tienen un pequeño conjunto de datos, podríamos decir que incluso es una base de datos, la cual pues proviene de las respuestas que obtuvieron al enviar su formulario a distintas personas. Como les mencionaba, es importante que no solamente se queden con las respuestas en sí, sino que entiendan qué es lo que les están diciendo realmente esas respuestas, ¿no? Entonces, si bien ustedes, eso lo vamos a ver un poquito más adelante de nuevo, pero me imagino que a este punto ustedes ya vieron que en el mismo Microsoft Forms, cuando van a la parte de las respuestas que obtuvieron en su formulario, de manera automática se les van generando ciertos gráficos, ¿no? Que van poniendo, más que por lo regular son como que las sumas, los totales de los datos que obtuvieron, pero bueno, como les decía, no solamente necesitamos eso, no solamente necesitamos las medidas como que estándar o lo que siempre sacamos, sino que también de cierta manera debemos entender qué significa esto, qué importancia tiene o qué peso tiene en, pues, al momento de analizar nuestro, no solamente los datos, sino el panorama de lo que realmente preguntamos en nuestro formulario, ¿no? Entonces, para poder manipular los datos, yo, como les mencionaba, me voy a centrar en lo que es Excel. Me imagino que la mayoría, si no es que todos, o han utilizado o han escuchado hablar de Excel. Básicamente Excel es un programa desarrollado por Microsoft que pues está centrado justamente en la manipulación de datos o de bases de datos. Como ha pasado en temas anteriores, por ejemplo con el uso de Word y de PowerPoint, pues el chiste no es solamente que sepan cómo usar este software, sino que aprendan realmente las bases de lo que hace el programa para que pues puedan pasarlo o extrapolarlo con otros programas. Y bueno, también como recomendación personal, aparte de lo que es pues esta opción de Microsoft, pueden probar por ejemplo con las hojas de cálculo de Google, que les voy a dejar aquí el link, por si quieren ver cómo funciona. Y de hecho, de manera similar a como pasó con PowerPoint y Word, la versión de Google solamente está disponible en línea y pues la versión de Microsoft está tanto en línea como disponible para descargar e instalar en sus computadoras. Y bueno, también en el caso de si quieren trabajar en línea con Excel, también aquí en esta imagen les dejo el link, así que pueden ir hacia hacer clic en la imagen, control más clic, y pues los va a llevar a lo que es este portal, que es el portal principal, ¿no? De lo que es este Excel en línea. Obviamente les va a pedir iniciar sesión pues con su cuenta de la universidad para que tengan su licencia activa. Y bueno, antes de empezar a utilizar Excel, hay algunos conceptos básicos que tenemos que conocer para entender cómo se organizan nuestros datos. Cuando ustedes generan un nuevo archivo en Excel, van a encontrar una pantalla similar a esta, en la cual nosotros, así como en Word cuando generamos un archivo, estamos generando un documento, o en PowerPoint nosotros estamos generando una nueva presentación, se dice que en Excel, cuando estamos generando un nuevo archivo, vamos a tener un nuevo libro. Esto simplemente es una analogía porque Excel en un inicio estaba diseñado para personas que trabajaban en campos de contabilidad. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo es que llevaban esos registros antes de que pues las computadoras estuvieran al alcance de todos, pero en un inicio, cuando estábamos en secciones administrativas o lugares en donde se manejaba una cantidad de datos enorme, normalmente se escribían en formatos como similares a tablas en libretas o libros. Entonces, simplemente para hacer la analogía de que nosotros estamos manejando bases de datos como en contabilidad, se dice que nuestro archivo se va a denominar o se va a llamar libro. Obviamente esto no tiene nada que ver con el nombre que ustedes tengan, el nombre final que le pongan a su archivo, lo pueden modificar como cualquier otro, pero continuando con esta analogía de que nosotros estamos trabajando con un libro de contabilidad, a nuestra área de trabajo o cuadrícula en donde vamos a manipular nuestros datos se le va a conocer como hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, no sé si lo llegan a apreciar, pero está dividido, como les mencionaba, en columnas y filas. Y bueno, las columnas están nombradas según las letras del abecedario y las filas están numeradas.
Esto se hace con el propósito de que nosotros podamos organizar mejor nuestros datos o tenerlos individuales en ciertas casillitas a las cuales nosotros vamos a denominar como celda. La celda, como vamos a ver más adelante, va a poder contener tanto datos como fórmulas, como funciones, como imágenes, como un montón de cosas que nos van a ayudar pues a manipular nuestros datos. Y bueno, continuando con la analogía de que nosotros estamos trabajando en un libro de contabilidad, no sé si lo lleguen a observar, pero en este caso nosotros estamos situados en nuestra hoja 1. Así que, como en un libro físico, nosotros podemos tener diferentes hojas. Esto normalmente se hace, como les decía, pues para tener una mejor organización de sus datos, ya que normalmente cuando nosotros estamos en el ámbito administrativo solemos tener no solamente muchos datos, sino que tenemos normalmente muchísimos tipos de datos. Entonces, para llevar una mejor justamente organización y para no confundirnos sobre los datos que tenemos, es más cómodo el ir anexando diferentes páginas que de cierta manera son datos que están relacionados entre sí, pero que perfectamente pueden irse separando pues para que no tengamos una cantidad demasiado no solamente demasiado extensa, sino que sean datos que de alguna manera se tienen que analizar de manera distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente estos son los 3 conceptos principales. Y a todo esto, ¿qué son los datos? En Excel, los datos o los valores constantes se pueden dividir en 3 tipos. Los datos, como les mencionaba, va a ser toda la información que nosotros podamos agregar a nuestras hojas de cálculo y, como pueden observar, pueden tener el tipo, por ejemplo, el tipo números, los cuales van a incluir los caracteres que nosotros conocemos pues para formar números, que van desde el 0 al 9. También cuando nosotros hablamos de números podemos ir como que considerando algunos signos especiales como son el signo de más, menos, paréntesis, la diagonal, el porcentaje, la E mayúscula que normalmente E mayúscula y E minúscula que hacen referencia al exponencial, el punto decimal y los signos de moneda. Esto porque, como veremos más adelante, los números no solamente son números enteros, sino que también podemos incluir porcentajes, números decimales, fracciones o incluso hasta cantidades monetarias dependiendo de pues, qué tipo de datos vamos a manejar. Otro tipo de datos también muy notorio son las fechas o las horas. Estos formatos aceptan, como dice su nombre, fechas y horas en diferentes como presentaciones. A esto me refiero a que nosotros podemos agregar fechas, como estamos viendo aquí en pantalla, que se van dividiendo por una diagonal y que solamente contemplen los últimos 2 dígitos del año. También podemos tener los 4 dígitos del año completo. Podemos separar el día, el mes y el año por guiones. En el caso de las horas podemos ponerlo en formato de 24 de 12 horas con el PM y AM para que pues vaya diferenciando si es de la mañana o de la noche, etcétera. Y finalmente también tenemos los datos de tipo texto, los cuales pues incluyen tanto letras como dígitos y caracteres especiales, los cuales tienen que cumplir la regla de que se puedan reproducir en una impresora. Si no, pues se detecta como un carácter desconocido y pues puede que se imprima o se vea, no solamente se vea, sino que se interprete incorrectamente. Otra parte importante para el análisis de datos en Excel es el uso de fórmulas. Como les mencionaba antes, una celda puede contener una fórmula, la cual pues para fines de Excel vamos a decir que es nuestra técnica básica para el análisis de datos y puede estar conformada por valores, referencias, nombres, funciones, operadores, todo aquello que nos ayude a darle un significado o más bien darle una relación a nuestros datos para poder interpretarlos. Con esto me refiero a que nuestras fórmulas no solamente van a llevar o considerar nuestros datos, ya sea el dato directamente o la celda en donde está guardado ese dato, sino que también va a utilizar operadores para poder relacionar esos datos entre sí. Algunos operadores que nosotros podemos utilizar son, por ejemplo, los aritméticos, los cuales incluyen básicamente lo que solemos utilizar para hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos los operadores de exponenciación, porcentaje, multiplicación, división, suma y resta. También tenemos los operadores lógicos, los cuales incluyen los signos de igual, diferente o no igual a, el de mayor que, menor que, o también tenemos mayor igual que o menor igual que.
En el caso de que nosotros estemos trabajando con texto, habrá algunos momentos en donde quizás necesitemos juntar varios textos que están en varias celdas en una sola celda. Para esto normalmente se utilizan los operadores de concatenación, los cuales pues son el ampersand y los paréntesis. Y finalmente habrá momentos en donde nosotros no solamente tengamos que utilizar una o dos celdas, sino que tengamos que hacer referencia a un rango completo, a diferentes rangos, etc. Para esto normalmente utilizamos los dos puntos para indicar que estamos hablando de un rango, utilizamos la coma para indicar que queremos la unión de diferentes rangos y utilizamos los espacios en blanco para decir que queremos la intersección entre estos rangos o celdas. Y bueno, con todo esto nosotros llegamos a lo que son las funciones. Como bien les mencionaba aquí, las fórmulas pueden contener funciones. Las funciones en sí puede que sea un poco confuso, ahorita con los ejemplos se verá un poco más claro, pero las funciones básicamente son fórmulas ya especializadas, ya específicas. Son funciones porque si tú les das un dato de entrada, te van a dar un dato de salida, e independientemente de qué dato le otorgues como argumento de entrada, te va a dar el resultado correspondiente a la misma cuenta, la misma operación matemática, la misma comparación lógica, etc. Y bueno, algo también que diferencia o define a las funciones es que una vez que tú pones el nombre de la función, todos los argumentos de entrada deben de estar dentro de paréntesis y deben de estar separados por un punto y coma. Como les decía, esto va a quedar un poquito más claro con los ejemplos, pero básicamente nuestras funciones son operaciones ya definidas, como por ejemplo existe la función suma, la función promedio, la función concatenación, etc. Y pues estas funciones, al momento que nosotros les demos ciertos datos y ciertos operadores, vamos a tener ya en conjunto una fórmula que nos va a definir cómo es que se están relacionando nuestros datos. Y bueno, pasando a la parte medular de este video, que es el uso de Excel, hay algunas consideraciones o algunos conceptos que deben de conocer antes de analizar sus datos. Retomando un poquito lo que vimos en las diapositivas, como podrán observar, aquí nosotros tenemos nuestra hoja de cálculo. Como les mencionaba, está dividida en una cuadrícula, cuyas columnas están nombradas con letras del abecedario y cuyas filas están numeradas. De manera similar como en otros programas como PowerPoint o Word, nosotros tenemos una cinta de opciones con diferentes pestañas y pues bueno, las que son nuevas para este software, este programa, son las pestañas de fórmulas y datos. Tenemos diferentes opciones para personalizar nuestras celdas. Por ejemplo, si vamos a añadir texto, podemos editarlo de manera como ocurrió en las otras aplicaciones. Podemos controlar pues su color, su tamaño, el tipo de letra que tenemos. También, como normalmente trabajamos con tablas para poder organizar nuestros datos, podemos ir añadiendo o quitando bordes. Por ejemplo, aquí se agregó el borde izquierdo justamente al lado izquierdo de todos los datos. También podemos ir agregando los bordes externos, bordes internos, etc. Se puede controlar obviamente el color y el grosor, ¿no? Otras cuestiones que deben de conocer: para poder desplazarse en las celdas basta con que cliquen en una celda y se va a seleccionar. También se pueden mover pues con las flechas del teclado. Y bueno, cuando tengan bastantes datos que no quepan en la vista, pueden irse desplazando con las barritas que tienen en la parte inferior y en la parte derecha. Obviamente para la parte vertical ustedes también se pueden desplazar con la ruedita de su mouse. Y ¿qué otra cosa? Bueno, algo muy importante. Cuando ustedes van a introducir datos manualmente, por ejemplo, si nosotros seleccionamos esta celdita y queremos añadir la palabra hola, para agregar este valor en esta celda tienen tres opciones. La primera es el tocar la tecla Enter, que lo que va a hacer, como observaron, dejó este valor en esta celda y me desplazó a la celda de abajo. Si nosotros en cambio escribimos el valor y tocamos la tecla Tab o tabulador, se va a dejar ese valor ahí y nos va a desplazar a la celda de la derecha. Una última manera de introducir datos es el de escribir el dato que queremos y seleccionar este botón que justamente se llama introducir. Con esto valida el dato, lo deja ahí en esta celdita y si bien no nos desplaza a ninguna de las celdas, pues nos da la libertad de movernos con ese dato guardado o almacenado en esa celda. Una cuestión importante que también deben de considerar es que si ustedes van a editar sus datos, si ustedes directamente seleccionan este dato y escriben, por ejemplo, adiós, como pudieron ver, la palabra se borró completamente. Es decir, si ustedes directamente van a editar una celda,
se va a eliminar en automático todo el contenido que tenga y se va a reemplazar por lo que ustedes escriban a continuación. Entonces, si esta no era, por ejemplo, en algún momento que querían añadir texto en lugar de borrarlo, tienen la opción de seleccionar este botón que se llama cancelar y les va a regresar al contenido que tenían antes. O también pueden, por ejemplo, dar o tocar la tecla Escape de su teclado y de igual manera no les va a reemplazar el texto. En caso de que ustedes quieran añadir texto o añadir valores en lugar de reemplazarlo, lo que tienen que hacer es seleccionar la celda que van a editar, seleccionar esta barrita que se conoce como barra de fórmulas y a partir de aquí ya van a poder añadir todo el texto que necesiten. Se pueden desplazar, de hecho, también con sus flechitas del mouse a todo lo que es el inicio o el final de la oración, por ejemplo. Y nuevamente, una vez que ustedes ya tienen editado todo, introducen el valor y ahora sí ya va a aparecer el texto o los valores que ustedes quieran agregar editados en esa celda seleccionada. En caso de que ustedes quieran borrar algo, pues ya vieron, pueden no solo reemplazarlo, sino que pueden seleccionar la celda y tocar la tecla suprimir o la tecla retroceso, que es la que está arriba de la tecla de Enter. Dentro de las opciones básicas que yo les mencionaba, que a mi criterio les va a servir para organizar y para procesar sus datos antes de analizarlos, tenemos la opción de quitar duplicados. Por ejemplo, en esta listita, como podrán ver, yo tengo un pequeño conjunto de nombres y apellidos. Como pueden ver, yo tengo este nombre, que es el de Capibara primero, repetido en mi listita de datos. Así que va a haber momentos en donde por errores, por la naturaleza de los datos, etcétera, nosotros vamos a tener datos repetidos que no nos interesa contar más de una vez. Entonces, si ese es el caso, nosotros podemos seleccionar todos nuestros datos. Como pueden ver, seleccioné desde los nombres de mis columnas, es decir, desde mis encabezados. Nos vamos a la pestañita datos y buscamos la opción que diga quitar duplicados. Esta opción, como les mencionaba, como yo sí seleccioné mis encabezados de mis columnas, debo de seleccionar esta casillita. En caso de que ustedes no lo seleccionen, es decir, que solo utilicen estos datos, deben de quitarla para que Excel entienda qué rango de su tabla están considerando. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros si le ponemos a aceptar, como ven, va a salir esta pequeñita ventana en donde dice se encontraron y se quitaron valores duplicados, 7 valores únicos quedan y tengan en cuenta que pues pueden incluir salas vacías, etc. Le damos a aceptar y como podrán ver, mi tabla ahora, o mis datos más bien, tiene una fila menos porque detectó que Capibara primero estaba repetido y lo eliminó. Si nosotros, por ejemplo, damos control Z, veremos que efectivamente va a volver a aparecer el nombre porque es el que detectó como repetido. Entonces, aparte de quitar duplicados, también tenemos una opción llamada validación de datos. Como les mencionaba, aquí en Excel nosotros tenemos muchos tipos de datos. Y si bien yo se los dividí por 3 tipos de datos en las diapositivas, cada tipo de datos tiene sus subtipos o incluso dependiendo de las versiones podemos tener tipos extras de datos. Entonces, algunos ejemplos los podemos ver aquí. Tenemos, por ejemplo, texto, tenemos números, que como les mencionaba puede ser números enteros, decimales, fechas, como hemos visto también se pueden poner horas o listas de texto, etc. Entonces, la validación de datos sirve cuando ustedes ya sea para juntar datos, están trabajando en equipo, etcétera, van a introducir datos manualmente. O si ustedes van a enviar este archivo para que algún compañero introduzca datos manualmente. Así que si nosotros, por ejemplo, nos vamos a esta celdita, la seleccionamos, en la misma pestaña de datos, buscamos la opción de validación de datos y la seleccionamos. En la parte de configuración de esta ventana que nos va a salir, nos va a pedir qué tipo de dato nosotros vamos a permitir en esa casilla. Por ejemplo, si nosotros ponemos, no sé, que necesitamos un número entero, nos va a pedir un rango. Para este ejemplo, digamos que es un número entero entre 1 y 100. Cuando nosotros vayamos a seleccionar esa casillita que tenemos que llenar, podemos como que mostrarle al usuario un mensajito para que cuando pase el mouse por ahí se dé cuenta de que es una casilla que debe de llenar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ponerle un título como validar datos y el mensaje de entrada, introduzca datos. Lo mismo podemos hacer con el mensaje de error. Podemos ver, de hecho, qué simbolito vamos a poner
para mostrar cuando el usuario introduzca un tipo de dato que no corresponde. Le vamos a poner, por ejemplo, el de alto. Le ponemos, no sé, como título error y mensaje de error, datos no válidos, por decir algo. Con esto, ya todo lleno, le damos en aceptar. Como les decía, esta casilla, esta celdita está seleccionada y pone su título y el mensaje que nosotros acabamos de escribir como mensaje de aviso, ¿no? Entonces, si nosotros, no sé, escribimos 1, por ejemplo, y damos enter, todo está bien porque nosotros dijimos que eran números enteros entre 1 y 100. En cambio, si nosotros escribimos, por ejemplo, 300, me sale el aviso de error, que los datos no son válidos, y me da la opción de reintentar para ahora sí ingresar un dato correcto. También una consideración importante es que, por ejemplo, si nosotros ponemos el número, no sé, 20.0, si bien nosotros lo estamos poniendo en un formato decimal, lo que va a pasar es que lo va a transformar en un formato de número entero y lo va a validar igualmente porque pues está dentro del rango. Sin embargo, como esto sucedió porque aunque esté en formato decimal, sigue siendo un número entero. Si nosotros, por ejemplo, ponemos en cambio 20.5, nos va a decir que no es válido porque aquí sí tiene un decimal que no se puede redondear a solamente el 20, que es el número entero que pedimos, ¿no? Y bueno, para esto sirve la validación de datos. Pueden cambiar, como ustedes vieron en la parte de validación, el dato que quieren. Están los números, decimales, fechas, incluso puede haber algunas funciones personalizadas, etc. Pero básicamente, como les decía, una de las utilidades más fuertes pues es esa, ¿no? Cuando vas a introducir los datos tú y quieren evitar esos errores de que los tipos de datos pues sean los incorrectos. Algo muy importante también para nuestras bases de datos es ordenarlas. Normalmente, dependiendo obviamente de cuál va a ser nuestro objetivo, normalmente vamos a buscar ordenarlos de mayor a menor o, por ejemplo, por orden alfabético. Por ejemplo, nosotros tenemos este conjunto de datos sin ordenar, en donde tenemos una letra y a cada letra un número asociado. Como podrán ver, para la A es el 1, para la F es el 5, etc. Nosotros podemos ordenar nuestros datos. Como pueden observar, aquí son los mismos datos, simplemente los copié y los pegué. También eso, por ejemplo, se los enseño de una vez. Si quieren copiar y pegar, basta que utilicen los atajos del teclado. Por ejemplo, seleccionamos todos estos datos, control C. Como ven, ya está esta línea punteada de que estos datos son los seleccionados. Podemos seleccionar solamente la casilla como que de inicio, de origen, así como todo el espacio. Le ponemos control V y, como podrán observar, se copió toda la tabla, ¿no? Bueno, todo nuestro conjunto de datos. Mientras un conjunto de datos está así encerrado en estas líneas punteadas, significa que está considerando estos datos para hacer más operaciones o movimientos. Así que una vez que terminen de manipularlos, tienen que darle a la tecla Escape para que ya no los seleccione y ya no puedan editarlos sin querer. Y, bueno, pues sí, pues como les decía, ustedes pueden tanto seleccionar una celda como dar clic a una celda, mantener presionado el clic y pues desplazarse, ¿no? A todo el rango que ustedes quieran seleccionar. Pueden seleccionar columnas, pueden seleccionar filas, como ustedes vieron que yo le hice, que seleccionan tablas. Y bueno, después de ese paréntesis, como pueden observar, pues aquí tengo una lista de datos que tenemos en una columna letras, que no están ordenadas alfabéticamente, y algunos números que tienen asignados, ¿no? No corresponden a su orden en el alfabeto ni nada, simplemente es como para demostrar un tipo de datos en donde tenemos un indicador o un valor que está relacionado con otro valor. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos nuestros datitos, pues como aquí dice, sin ordenar. Y si nosotros queremos ordenarlos, solo basta con seleccionar todo nuestro rango de datos. Aquí en la pestaña de inicio buscamos la opción que se llama ordenar y filtrar. Y por ejemplo, ya que yo los quiero ordenar de manera alfabética, selecciono ordenar de A a Z. Con esto, como pueden observar, nuestras letras ya están ordenadas según el alfabeto. Pero no solo eso, sino que como nosotros seleccionamos todo nuestro conjunto de datos, el valor o el número que tienen asignado se conservó. Me refiero a que, como vemos en el conjunto original, tenemos que la A tenía como número 1. Aquí también. La B sigue teniendo su número 9, como lo tenía originalmente. La C tiene asignado su número 6, que es el valor que también tenía en su tabla original.
Entonces, a esto me refiero que en este ejemplo nosotros lo ordenamos por filas completas. Es decir, no solamente ordenamos estos valores, sino que también se movieron los valores que están involucrados o relacionados con esta letra a la par que se iban ordenando de manera alfabética. Sin embargo, nosotros, si bien esto es normalmente lo deseable, pues por ejemplo si vamos a ordenar, no sé, una lista de asistencia o una lista de calificaciones, lo más normal es que queramos ordenar pues las filas completas, ¿no? Es decir, no perder esa relación que hay entre filas. Sin embargo, si ustedes quieren ordenar cierta columna o cierto rango de datos sin afectar lo demás, también pueden hacerlo. Por ejemplo aquí, si nosotros seleccionamos nada más las letras que queremos organizar, normalmente nos vamos aquí a ordenar de A a Z. Cuando nosotros hacemos esto, Excel nos va a arrojar esta advertencia debido a que como nosotros seleccionamos una columna que está junto a otra columna de datos, Excel entiende o da por hecho que estos datos de alguna manera están relacionados y no está equivocado. Por eso nos da la opción de ampliar la selección para considerar los datos que están alrededor de esta columna. Entonces, si nosotros ampliamos la selección y ordenamos, vamos a tener un resultado similar a lo que acabamos de hacer anteriormente. Así que por esta ocasión, simplemente para que vean que también se puede ordenar sin afectar lo demás, vamos a seleccionar la opción de continuar con la selección actual, damos clic en ordenar y como ven ya está ordenado de manera alfabética, pero no movió o no cambió los valores de los números que tiene en la columna derecha. De igual manera, pues esto se puede repetir en distintos rangos, distintos datos, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Otra opción muy interesante que tenemos en Excel es el de convertir listas de texto a columnas de texto. Esto sirve en casos, por ejemplo, como en el que tengo aquí, en donde yo tengo una lista en la cual cada casilla contiene un nombre de un estudiante o de una persona. Sin embargo, como podrán observar, tiene tanto el nombre como el apellido. Si yo quiero tener esos dos parámetros separados, es decir, una columna para nombres y una para apellidos, puedo lograr partir o separar estos datos. Por ejemplo, selecciono ahorita mi rango de datos con esta opción que se llama texto en columnas. Está en la pestañita de datos y cuando la seleccionamos vamos a ver esta ventanita. En esta ventana primero nos pide que le especifiquemos cómo es que están como divididos o, valga la redundancia, delimitados nuestros datos. Por ejemplo, aquí nosotros los tenemos delimitados con ciertos caracteres. A esto se refiere a que nuestros datos, cada palabra va a corresponder a cada una de las categorías que nosotros queremos crear o en las cuales queremos partir nuestros datos. Entonces, en nuestro caso, el carácter que está delimitando cada dato es justamente un espacio en blanco. Ese es nuestro caso. También hay otros casos en donde se pueden ir fijando en, por ejemplo, cómo están alineados los textos, pero bueno, nuestro caso es el caso delimitado. Una vez que lo seleccionamos, cliqueamos en siguiente. Pasamos a esta ventanita en donde efectivamente nos va a preguntar cuál es ese separador que va a determinar en dónde empieza y en dónde termina cada dato. Entonces, en este caso, como les mencionaba, está dividido por un espacio, entonces vamos a seleccionarlo, damos nuevamente en siguiente y como podrán observar, en la última fila nosotros tenemos un nombre que se podría decir que en lugar de 2 campos tiene 3. Digamos que tiene un nombre y 2 apellidos. En este caso, por ejemplo, a mí no me interesa el segundo apellido, ya sea que porque yo no lo pedí y el usuario por algún motivo me lo dio, nada más necesito el primer apellido y de una vez quiero eliminar el segundo apellido si es que todos lo agregaron, etc. Si nosotros queremos hacer eso, podemos hacerlo desde esta ventanita, en este paso. Ya que si nosotros bajamos, aquí tenemos una tablita de cómo va a ir segmentando nuestros datos. Si nosotros bajamos, vamos a toparnos con ese caso en donde lo va a segmentar en 3 columnas en lugar de 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ignorar ese valor, podemos seleccionar esta columnita de aquí. Seleccionamos esta casilla de no importar columna. Aquí ya cambió a saltar columna porque esa ya no lo va a tomar en cuenta. Y seleccionamos... también podemos seleccionar el destino. En este caso, como el destino es la primera casillita, lo que va a hacer es que esta lista la va a reemplazar. Sin embargo, nada más para que ustedes vean cómo funcionan, yo voy a cambiar el destino, es decir, voy a borrar esto y voy a seleccionar esta área, que es la que quiero que vayan a ocupar mis columnas. Y ahora sí le damos en el botón finalizar.
Como podrán observar, ahora ya nuestros nombres están separados en diferentes columnas y en el caso de el rey Carlos V, como nosotros ignoramos el segundo apellido o la tercera columna que se iba a generar, como podrán observar ya solamente generó 2 y pues eliminó en automático la última letra o el último campo que encontró ahí. Otra opción muy interesante que tenemos para limpiar o acomodar nuestros datos de la manera correcta es el utilizar una pequeña función llamada espacios. Espacios lo que va a hacer es que cuando seleccionamos un rango o una celda que tiene texto, por ejemplo como en esta celdita en donde tenemos el nombre del rey Carlos V, y si en esta celda nosotros tenemos espacios en blancos de más, lo que va a hacer la función va a ser detectarlos y eliminarlos. Esto no solamente nos ayuda a que nuestros datos se vean pues ya más formales, se vean uniformes entre sí, por ejemplo aquí es el único nombre que tiene espacios de más, sino que también para algunas fórmulas ya más específicas en donde vamos contando o separando nuestros datos por cantidad de espacios en blanco determinados, pues nos va a ayudar a que nuestros datos se dividan correctamente. Entonces, para poder hacer esto, basta con que seleccionemos una casilla, escribimos igual espacios. Por ejemplo, si ya encontraron aquí la función, pueden dar tabulador para que se complete solito y seleccionamos el rango o en este caso la casilla que nosotros queremos evaluar o digamos que en los cuales nosotros vamos a buscar si tenemos espacio de más. Cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Como pueden ver, el resultado es en esta casilla el texto que tenemos originalmente, pero ya corregido o con los espacios excedentes eliminados. Hay también algunas opciones, como podrán ver o como yo les mencionaba antes. Si bien nosotros en la pestaña inicio otra vez tenemos algunas opciones en común con Word o PowerPoint, si observaron bien, nosotros ya no tenemos ese botoncito que nos deja directamente cambiar las letras de minúsculas a mayúsculas o como si fueran nombres propios, que la primera debe ser mayúscula y las demás minúsculas, etc. Entonces nosotros eso también lo podemos realizar aquí en Excel con incluso el uso de una función. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un nombre que está escrito totalmente en mayúsculas, basta para pasarlo a minúsculas con que vayamos a una nueva casilla en donde queremos que se arroje el resultado de nuestra función. Ahorita les explico un poco más a detalle cuando llegamos a funciones básicas por qué tiene que tener este orden. Pero para agregar una función, así como las fórmulas que estábamos hablando en las diapositivas, nosotros primero debemos empezar con un signo de igual, es decir, esta casilla va a ser igual a. En este caso vamos a usar una función que se llama minusc, que se refiere a minúsculas. Podemos darle clic o podemos darle tabulador para que se complete automáticamente. Y texto, nosotros podemos... lo bueno de Excel es que nosotros podemos seleccionar directamente las casillas. Por ejemplo, aquí el texto que me interesa pasar de mayúsculas a minúsculas está en esta casilla, entonces directamente le hago clic. Como ven, ya se seleccionó y puedo cerrar los paréntesis y dar Enter o dar Enter directamente. Y como ven, aquí ya apareció este nombre en minúsculas. De manera similar, si nosotros en la siguiente casilla ponemos en vez de minúsculas, mayúsculas, aquí está mayúsculas, nos podemos desplazar en este menucito con las flechas de arriba y abajo, damos tabulador, nuevamente seleccionamos nuestra casillita que vamos a convertir y por ejemplo aquí lo que les decía, no es necesario cerrar los paréntesis si ya en automático o al final de seleccionar esta casillita que vamos a convertir a mayúsculas tocamos la tecla Enter, vamos a tener como resultado pues estas palabras en mayúsculas. De manera similar, si nosotros lo queremos como un nombre propio, es decir, que solo la primera de cada palabra empiece con una letra mayúscula, podemos utilizar una función que se llama, si no mal recuerdo, nom propio. Le damos tabulador, otra vez seleccionamos el nombre y presionamos Enter. Con esto, como les decía, tenemos una letra mayúscula en cada palabra. Y bien, el concepto súper importante que también deben de conocer, y ahora sí se los prometo, es el último antes de pasar a las funciones de Excel, es el de saber diferenciar qué son los rangos, qué son las tablas y qué son las tablas dinámicas. Si pusieron atención, en los ejemplos anteriores que nosotros vimos, teníamos datos más o menos organizados de esta manera. Si bien están en cuadrícula, tienen encabezados cada una de sus columnas, los colores de esas celdas están modificados, de hecho yo los modifiqué manualmente,
este tipo de organizar los datos a nivel software, a nivel Excel, no es reconocido como una tabla. ¿Por qué? Porque si bien visualmente parece una tabla, y como vimos, Excel da por hecho que de hecho los datos están relacionados entre sí, como vimos cuando nos salían esas opciones, para Excel esto sigue siendo un rango de datos, simplemente son datos contiguos y no necesariamente son una tabla. Esto no es un error ni nada, simplemente es para esas ocasiones en donde nosotros tenemos realmente pocos datos, en los cuales pues si bien la mayor desventaja de tener un rango en lugar de una tabla o tabla dinámica es que nosotros cuando nos agreguemos, eliminemos o modifiquemos datos, lo tenemos que hacer de manera manual. Sin embargo, eso no es ningún problema cuando son tan pocos datos o con tan pocas cantidades de columnas como son en este ejemplo, ¿no? Sin embargo, el convertir nuestros rangos en tablas o en tablas dinámicas nos va a facilitar la vida porque hay muchos procesos que se automatizan. Y aparte, por ejemplo, las tablas dinámicas, a diferencia de las tablas, suelen utilizarse como manera de resumen. Entonces, miren, para que veamos todo esto en acción. De hecho, también tienen este orden a propósito, ya que si nosotros tenemos un rango, a partir de ese rango podemos generar una tabla y a partir de esa tabla podemos generar su tabla dinámica. Entonces, para que veamos cómo funciona, vamos a borrar esto. Vamos a copiar esta tablita. También, por ejemplo, si les interesa, cuando quieran quitarle el estilo a una celda, pueden ir aquí en pestaña inicio, en la opción estilos de celda y normal, para que se quede como un dato más. Y bueno, como les decía, aquí tenemos nuestro rango de datos, porque justamente no es una tabla, es simplemente un área en donde tenemos datos contiguos. Vamos a seleccionar todos nuestros datos y en la pestaña insertar vamos a ver una opción llamada tabla. Cuando damos clic en esa opción, como pueden observar, nos va a preguntar dónde están los datos, están bien seleccionados. Aquí también tenemos que seleccionar la casilla de que la tabla tiene encabezados, son los títulos de nuestras columnas, y damos a aceptar. Bueno, como podrán ver, de primeras se pone un estilo específico, porque ya apareció esta pestañita llamada diseño de tabla, aquí en rango no la tenemos. Y bueno, pues de manera similar a los otros programas que hemos visto, nosotros podemos darle un estilo rápido a nuestras tablitas. Cualquiera de estos que puedan, que estén disponibles pueden seleccionarlos. Y por ejemplo, esta tabla ahora tiene estos botoncitos que se llaman filtros. Estos filtros literalmente sirven para eso, para filtrar la información. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes productos, pero digamos que yo no quiero ver por algún motivo los valores de pizza. Podemos deseleccionar ese valor, le damos a aceptar y como ven, se ocultan todas las demás filas que tengan ese producto. Les digo que se ocultan porque si los volvemos a seleccionar vuelven a aparecer, no es que se borren. Algo muy importante a tener en cuenta es que si si observan bien, por ejemplo, deseleccionamos refresco, desaparece esa columna, pero no solo en esta tabla, también desapareció en este rango. Realmente esto sucede no tanto porque esté relacionado a los datos, sino porque lo que hace esta función es que oculta la fila completa. Entonces, si nosotros tenemos otros datos en otras tablas que no tengan que ver realmente con ese producto, se va a ocultar igualmente porque se oculta toda la fila. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Y bueno, vamos a regresar este filtro como estaba. Y bueno, algunas cosas de las que se pueden automatizar, por ejemplo, en este rango y en esta tabla, por ejemplo, nada más para que vean qué cosas automatizan y cuáles no. En este caso tenemos, por ejemplo, la cantidad de 2 pizzas y supongamos que este es el precio unitario, ¿no? Entonces, si nosotros queremos añadir una columna que diga precio total, podemos hacerlo. Si se dan cuenta, en cuanto yo di enter, lo que pasó es que se extendió este diseño o este estilo porque entiende que como lo estás añadiendo al lado de la tabla va a formar parte de esa tabla. Entonces en automático se extendió mi tablita, considera esta nueva columna también como parte de la tabla, este ranguito, se pone el mismo estilo y por ejemplo, lo que yo les decía que se automatiza, nuestro precio total va a ser igual a nuestras cantidades por el precio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos multiplicar lo que es esta casilla, que corresponde a la cantidad, ponemos este asterisco, que es el de multiplicación, por el precio. Entonces, damos Enter, y como ven, no solamente se calculó el precio total,
de esta fila, sino que se calculó de todas las filas. ¿Por qué? Porque como ya es una tabla, Excel entiende que esta nueva columna va a relacionar, así como relacionamos estas dos casillitas de esta primera fila, va a ser la relación que va a tener en toda esta columna porque es el mismo encabezado, es la misma categoría. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, por ejemplo, en nuestro rango, en primera vamos a tener, como lo ven, sí se copió este estilo, lo que es el sombreado de la celda, pero no es una tabla. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, también poner que nuestro precio total va a ser igual a la cantidad por nuestro precio unitario, y damos enter, solo se actualiza esa celda. ¿Por qué? Porque no es una tabla, es un rango de datos y Excel lo entiende como tal. O sea, simplemente son datos que por algún motivo están juntos, pero no le consta que estén ligados entre sí. Entonces, sin embargo, aunque esto sí es una manera manual de hacerlo, podemos repetir el proceso, es decir, podemos ir escribiendo lo mismo. Igual, vamos a poner cantidad por precio, damos enter, o si no, nosotros podemos seleccionar esta celdita que, como ven aquí, ya tiene esa fórmula, esta multiplicación, y podemos mover el cursor hasta que salga este signo de más. Hacemos clic, mantenemos presionado, y si arrastramos hasta abajo, ahora sí se va a copiar esta multiplicación. Pero si pueden observar aquí en la barra de fórmulas, se va a ir cambiando pues por las casillas correspondientes. Es decir, no es tan manual para no estar poniendo en cada celda el valor, pero no es automático como la tabla, ¿no? Eso es lo que yo quería que vieran. Y bueno, como les mencionaba, bueno, sí, también bueno, ahorita se lo explico. Como les mencionaba, a partir de una tabla, nosotros podemos tener también una tabla dinámica. Nada más, a ver, déjenme ver si puedo mover esto. Ay, no, es que son celdas combinadas. Bueno, sí, es que como les mostraba, sí pueden ir moviendo lo que tienen así como en sus celdas combinadas o sus celdas así, por ejemplo, en tablas. Pero cuando son celdas combinadas a veces les da un poquito de problemas. Entonces, si les pasa esto, por ejemplo, lo más rápido es que seleccionen esta parte que está combinada. Vuelven a seleccionar el botón de combinar y centrar para que ahora sí ya parta todos las celditas que tenía ahí pegadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya con esto teóricamente debería dejar desplazarnos las cosas. Por ejemplo, clic lo desplaza hacia abajo. Y bueno, simplemente para que lo sepan, esa es la manera como que más rápida. Son cuestiones de pues como van manejando los datos, ¿no? Principalmente les va a pasar como en este caso, que son filas mezcladas o combinadas en lugar de columnas. Pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros queremos generar esta tabla dinámica, como les decía, puede ser a partir de esta tabla que ya tenemos generada. La tabla dinámica se hace de una manera similar. Por ejemplo, nosotros podemos, si no mal recuerdo, nos va a dejar... Sí, nos va a dejar excelente la ubicación. Ok. Podemos ir directamente a la pestaña Insertar. Seleccionamos la opción de tabla dinámica. Primero nos hace seleccionar la tabla o rango. Como les mencionaba, puede ser a partir de una tabla o a partir del rango. No hay ningún problema. En este caso vamos a seleccionar nuestra tablita. Aquí podemos escoger, o bueno, les recomiendo que sea hoja de cálculo existente, porque si no lo que va a hacer es que les genera otra hoja o les va a hacer escoger en qué otra hoja quieren que se guarde. En este caso no nos interesa que esté en otra página, entonces lo vamos a dejar en la actual. Y en ubicación podemos, si bien pudimos seleccionar con anterioridad en dónde va a localizarse, también podemos pues borrar esta ubicación predeterminada y seleccionar nosotros la que nos convenga más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí vamos a dejar esta casillita, que sería su casilla inicio, y cuando le damos clic en aceptar, nos va a aparecer una nueva pantalla. En esta pantalla, como les decía, las tablas dinámicas normalmente sirven para resumir nuestros datos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizarlo para, no sé, calcular, por ejemplo, los totales de estos datos. Entonces, si nosotros queremos los totales de nuestro producto, por ejemplo, nuestras filas que van a representar ahora sí, o que van a ir como que dividiendo los datos, en este caso son los nombres de nuestros productos, ¿no? Entonces, en esta sección que dice filas, vamos a seleccionar la categoría productos, lo vamos a poner aquí. Como pueden ver, aquí ya aparece una columna que dice etiqueta de fila y ya tiene
los nombres de nuestros productos. Y aquí, como pueden ver, aparte de valores, tiene este símbolo que significa sumatoria. Normalmente, como les decía, como buscamos resúmenes, nos interesa calcular los totales. En este caso, el total de productos que estamos comprando, el total de peso para saber pues cómo lo vamos a mover, el total de precio de cuánto va a costarnos. Aquí ya agregamos un precio total que considera los precios unitarios. Entonces, por ejemplo, nosotros, si queremos saber todas esas sumatorias, podemos ir, por ejemplo, arrastrar cantidad hacia valores. Aquí ya apareció su columna. Peso hacia valores, precio hacia valores. Y también precio total, ¿por qué no? Una vez que nosotros ya seleccionamos y ordenamos todos los datos a como queremos verlos, podemos cerrar esta ventanita de los campos de la tabla dinámica y como podremos ver, ya se generó esta tabla. En esta tabla, como les mencionaba, que ya es de resumen, si se dan cuenta, los valores no se repiten. Por ejemplo, aquí hay varias pizzas así tiradas en diferentes filas de la tabla y aquí solamente aparece una vez, pero si se dan cuenta, si nos vamos a la suma de cantidad, tiene un número 5 porque detectó que había 1, 2, 3, 4 pizzas y una decía 2, es decir, sumó todas las cantidades, todos los unos que había aquí y 2 y ya veo que en total eran 5 productos. Lo mismo pasa con la parte del precio, va sumando todos los precios que tenemos. Aquí, por ejemplo, que eran varias cantidades, pues ya junta todo lo que corresponde a las pizzas. Y como podemos observar, ya hay una fila que se genera automáticamente que se llama total general, en la cual pues va a almacenar justamente las sumas de todas, ahora sí, las sumas de las sumas, ¿no? Como le dice aquí, el total del precio total, de la cantidad, del peso, de todo lo que nosotros seleccionemos. Entonces, como les mencionaba, pues esta tabla normalmente se utiliza por eso para resúmenes, porque pues nos da esa facilidad, ¿no? De encontrar lo que es como que totales. Y bueno, como les mencionaba, pues también esta tabla dinámica se va actualizando. Por ejemplo, si nosotros decidimos que estas pizzas ya no cuentan, le damos clic derecho, vamos a eliminar fila de la tabla, por ejemplo, y nosotros regresamos a nuestra tabla dinámica, hacemos clic en cualquier celda, clic derecho y seleccionamos esta opción que se llama actualizar. Cuando le damos a actualizar, si se dan cuenta, pizzas ya bajó su cantidad en 3 y también los precios correspondientes ya son cantidades menores. ¿Por qué? Porque ya eliminamos esa fila. Caso contrario, si nosotros agregamos una fila, por ejemplo, vamos a regresar algo así como pizza, similar. Otra vez podemos regresar a nuestra tabla, la actualizamos y como podrán ver ya aparece nuevamente 4 pizzas y pues los precios correspondientes, ¿no? Entonces, por eso, como les mencionaba, nos conviene tener toda nuestra información como mínimo en tablas para poder automatizar todo lo que queramos hacer de manera pues más rápida, más sencilla. Y pues en tabla dinámica pues también nos conviene realmente tener ahí nuestros totales, nuestras sumas para una visualización más rápida. Y bueno, ahora sí, casi en la parte final tenemos nuestras funciones básicas. Como veíamos en las diapositivas, nuestras funciones van a ser fórmulas ya específicas, es decir, van a ser operaciones, cuentas, relaciones lógicas, aritméticas, etcétera, que van a relacionar justamente o modificar ciertos datos que tú le entregues como argumentos de entrada y pues te van a arrojar su correspondiente valor de salida. Así que, como les mencionaba, hay algunas funciones como que son básicas, que son realmente como que lo normal o lo necesario que utilices en todas las bases de datos. Aquí pues les voy a presentar las que encontré así básicas, súper básicas, así como algunas que yo encontré un poquito interesantes para algunos datos que puedan encontrar en su proyecto o incluso en otras materias. Y bueno, como habíamos dicho antes, si nosotros tenemos una tablita que tiene, por ejemplo, productos y su precio, lo normal en este tipo de casos es que nosotros cuando hablamos de precios queremos conocer el total. Entonces, para esto nosotros podemos utilizar una función que se llama suma. Simplemente seleccionamos la casilla, ponemos igual, escribimos suma, ya vimos que se seleccionó la que queremos, entonces utilizamos el botón tabulador
Y como ven, aquí podemos ir agregando los números de uno en uno. Sin embargo, también podemos seleccionar todo el rango, dar Enter y como ven, van a ver la suma de todos los precios. Otras muy interesantes que normalmente se utilizan en estadística y cuando vamos a analizar datos, por ejemplo, promedio, buscamos promedio, damos tabulador, volvemos a seleccionar los datos, Enter y nos da el promedio. También tenemos moda. Va a haber algunos momentos en donde ustedes, por ejemplo, si se dan cuenta, estas opciones las pueden seleccionar con las flechas de arriba y abajo. Si se dan cuenta, cada función trae una pequeña descripción de qué hace. Cuando se encuentren funciones con este simbolito, el de advertencia, significa que son justamente funciones que fueron diseñadas para versiones anteriores y que si bien lo puedes utilizar en estas versiones, no se recomienda porque por lo regular no tanto que te dé errores, sino que puede llegar a alentar el equipo o pues simplemente puede tener algunos problemas de compatibilidad con ciertas versiones, ¿no? Entonces se recomienda que utilicen la que pues le corresponde a su versión, es decir, las que no tengan ese simbolito de precaución. Y por ejemplo, insisto, si tienen duda de cuál moda deben de utilizar, por ejemplo en este caso, simplemente basta con que lean la descripción y vean cuál es la que se comporta o la que les va a dar el resultado que ustedes esperan. En este caso nosotros queremos la moda, la que conocemos normalmente, que es cuál es el valor más repetido. Entonces vamos a seleccionar moda 1, utilizamos la tecla Tab. Otra vez seleccionamos nuestro rango, damos Enter y listo, tenemos que moda es 30 y efectivamente es 30 porque hay dos 30. También tenemos la función de mediana, ponemos Tab, ponemos nuestro rango, Enter y ya nos la calculó. En el caso de que ustedes quieran conocer un valor máximo o mínimo sin necesidad de ordenarlos, también tenemos funciones para eso. Hay una que se llama Max, la cual de la misma manera seleccionamos nuestro rango y nos va a decir cuál es. Tenemos también otra función que se llama Min, tabulador, seleccionamos y nos da el valor mínimo. Y bueno, si bien existen funciones prácticamente para todo, también recuerden que ustedes pueden apoyarse de los símbolos aritméticos que nosotros hemos visto. Por ejemplo, aquí en resta podríamos decir, no sé, por ejemplo, vamos a restar, ¿no? el valor máximo del mínimo, por decir algo. Entonces podemos restar esta casillita menos esta casillita, damos Enter y nos da el total. En el caso de multiplicación también podemos hacer lo mismo, podemos multiplicar esta casilla, ponemos el asterisco por esta casilla, da 9000. Y por ejemplo, también si queremos hacer división podemos hacer exactamente lo mismo. Damos igual, ponemos por ejemplo 30 por decir algo, en la diagonal, y 300. Y listo. Esto lo muestro, se los pongo para que vean que nuestros valores o resultados que tengamos en las celdas no siempre tienen que ser funciones, sino que también puede ser directamente operaciones, o por eso les decía en un inicio que cada celda almacena fórmulas. No necesariamente tiene que ser a fuerza en formato función, a fuerza en esto, puede ser híbridos que mezclen ambas. Más adelante veremos otras que utilizan pues operadores lógicos, etcétera, ¿no? Bien, continuando. Cuando ustedes quieran encontrar algún valor, pueden hacerlo pues normalmente si es un valor nada más y si es ustedes ya saben cuál es, pues pueden utilizar la herramienta de la pestaña inicio, buscar, ¿no? También tenemos la opción de reemplazar, que pues pueden buscar un valor, insertan o escriben el valor por cuál se va a cambiar y lo pueden ir cambiando, ¿no? De uno en uno o cambiar todos los valores que encuentren. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una base de datos o más bien una pequeña tablita como esta, en la cual, por ejemplo, si pueden ver, tenemos un producto que no solo tiene un nombre, sino que tiene un código relacionado y un precio, podemos utilizar algunas funciones que nos van a ayudar a buscar estos parámetros. Por ejemplo, si nosotros tenemos, queremos saber el precio del producto número 123, es decir, no tenemos un nombre, podemos utilizar la función buscar o buscara. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar esta celdita, vamos a poner igual, vamos a poner buscar. Y como ven, cuando van a llenar poner los argumentos de entrada de su función, si tienen varias maneras de hacerlo, aquí se los van a indicar. Por ejemplo, aquí nos dicen cuál va a ser el valor buscado.
Podemos hacer nuestra búsqueda más dinámica. Por ejemplo, el código que nosotros vayamos a buscar va a estar en esta casilla. La seleccionamos, ponemos una coma, dice vector de comparación. El vector de comparación se refiere a en qué lugar, en qué sección o en qué rango va a buscar este valor buscado. En este caso, como sabemos que es código, sabemos que lo va a buscar aquí, en esta primera columna. Ponemos otra vez coma y ponemos vector resultado. El vector resultado, yo quiero buscar el precio del código 123, así que vamos a seleccionar el vector en donde están justamente los precios y ahora sí vamos a dar enter. Como pueden ver, aquí me dice que el producto que tiene el código 123 tiene un precio de 300, es correcto. En el caso de del código 789 es 1300 y también es correcto. Aquí, por ejemplo, como yo lo puse en un formato tipo tabla, si se observan aquí mi barrita de fórmulas, verán que en ambas filas ya se puso esa función. Sin embargo, eso no significa que pues, no podamos cambiarla. Por ejemplo, otra manera de buscar este tipo de valores es utilizando una función llamada buscar B. Si nosotros seleccionamos buscar B, vemos que primero nos va a pedir el valor buscado. Podemos seleccionar nuevamente la casilla en donde vamos a poner el código que buscamos, coma, matriz tabla. Aquí, como ven, no nos piden solamente una columna, sino la totalidad de nuestros datos. Ponemos coma. Indicador columnas se refiere, en lugar de qué columna, como lo hicimos anteriormente, se refiere a qué número de columna vamos a utilizar como base para buscar. En mi caso, yo quiero conocer el precio, entonces es la tercera columna de mi tabla, le ponemos un 3, ponemos coma, y aquí en rango tiene dos opciones, una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. En mi caso, yo busco una coincidencia exacta porque quiero que sea tal cual este código, así lo busque y así lo encuentre. Entonces vamos a seleccionar la segunda opción, que es falso, damos tabulador, y así damos enter. Como pueden ver, me arroja el mismo resultado de que si tenemos el código 789 vamos a tener un precio de 1300. Como pueden ver, ahora se actualizó en esta casillita, es decir, toda la columna tiene la misma función de buscar B y me arrojaron exactamente los mismos resultados. Simplemente esto lo quiero poner como ejemplo porque así como les voy a presentar ahorita unas funciones, hay funciones equivalentes, hay funciones que solamente funcionan con tipos específicos de datos, etc. Entonces la verdad hay 1000 maneras de hacer una misma cosa. Así que también se vale experimentar y que hagan pruebas y que no se queden solamente con lo que les estoy mostrando, ¿no? Y bueno, un detalle importante, cuando poníamos el rango de buscar qué vamos a buscar, recuerden que pusimos esta casillita. ¿De qué sirve el haber puesto esta casillita? Bueno, en esta casilla, ya que está ligada a esta función, si nosotros en lugar de este código queremos, no sé, buscar el 456, y le damos enter, en automático va a cambiar el valor. ¿Por qué? Porque está buscando el código que aquí escribes tú. Entonces, también cuando ustedes van a hacer este tipo de búsquedas, es muy útil que pongan unas casillas extras en donde pongan el parámetro que ustedes van a estar buscando. ¿Para qué? Para que en cuanto ustedes quieran buscar otro, pues simplemente modifiquen una sola casilla, no tengan que modificar la fórmula y listo. Porque nosotros podemos también como introducir qué valor vamos a buscar manualmente. ¿A qué me refiero? Si en lugar de que nosotros queremos que considere esta casilla, el valor que ingreses en esta casilla para el valor, hacerlo coincidir con el valor que vas a buscar, nosotros podemos decirle directamente qué código queremos que busque. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos de nuevo la casilla en donde tenemos la función y esta parte del valor buscado que estaba seleccionado esta casilla, lo borramos y le ponemos, por ejemplo, 123, tal cual, así el número entero, y damos enter, me va a arrojar el 300 que corresponde al 123. En este caso, como se actualizó, pasó lo mismo y va a tener el 300. Entonces, por ejemplo, esta es una manera de buscarlo manualmente. Sin embargo, como les estaba mostrando, siento yo que es más cómodo el solamente editar el valor de una casilla en lugar de estar editando de una en una o manualmente la fórmula desde aquí, no desde la barra. Entonces, pues como les mencionaba, hay muchas maneras de hacer el mismo procedimiento.
Y pues bueno, es interesante que conozcan otras formas. De igual manera, si ustedes van a utilizar ciertos parámetros, por ejemplo, cuando estemos trabajando con texto, también lo pueden buscar de manera manual, en la cual aquí, en lugar del número, tendrán que poner la palabra que van a buscar entre comillas. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen, pero pues para que estén enterados, ¿no? De que hay varias maneras de llegar al mismo resultado. Otra función que yo creo que van a utilizar mucho es la función de filtrar. Si bien nosotros nuestras tablitas ya tenemos en nuestros encabezados filtros, es decir, estas opciones que nos permiten mostrar o ocultar información dependiendo de las categorías, puede que haya momentos en los cuales a nosotros no nos interesa ocultar la información, sino segmentarla como tal, para análisis, reportes, etc. Entonces, si ese es nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos esta tablita en donde tenemos los nombres, apellidos, sexos, carreras y salarios de ciertas personitas que trabajan en una empresa imaginaria. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos filtrarlos dependiendo de la carrera, nuevamente les recomiendo que tengan una casillita que puedan ir cambiando para ir cambiando con base a qué carrera nosotros vamos a buscar estos datos. Entonces, una vez que tenemos una casillita, por ejemplo, aquí vamos a ir buscando por la carrera de QFB, vamos a seleccionar el lugar de destino en donde va a ir como que arrojándonos los resultados. Vamos a escribir igual filtrar, ponemos tabulador. Aquí en matriz hace referencia a que su primer argumento de entrada son todos nuestros datos, entonces vamos a seleccionar todos los datos, vamos a poner una coma. En incluir se refiere a qué datos, sobre qué datos vamos a filtrar. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a basar en esta columnita que corresponde a la carrera y que nos va a interesar que ese valor sea igual a la carrera que nosotros estemos buscando en esta celdita. Entonces va a ser este rango igual a esta celda. Ponemos coma y el sí vacío se refiere a un mensaje de error que va a arrojar cuando no encuentre los datos que estamos buscando. Entonces, en este caso, vamos a agregar un pequeño mensaje que diga no se encontraron datos, y como es texto debemos de escribirlo entre comillas. Entonces, damos enter y como pueden ver, aquí en automático me encontró dos personas, efectivamente son dos personas, que son Perenganita y Capibara, que están trabajando, o más bien que provienen de la carrera de QFB. Entonces, como ya dejamos esto dinámico, podemos, por ejemplo, buscar algo más. No sé, por ejemplo, buscamos ingeniería en sistemas y nuevamente me va a arrojar los datos que corresponden a fulano y a fulanita, que son los que están trabajando en sistemas. Como les mencionaba, pues tenemos un mensaje en el caso de que estamos buscando algo más. Por ejemplo, no sé, queremos a alguien de la carrera de medicina, no se encontraron datos porque efectivamente no tenemos gente pues registrado en esa carrera, ¿no? Pues esta función la pueden utilizar pues para ir filtrando dependiendo de cualquiera de los encabezados que ustedes tengan. Por ejemplo, vamos a hacer un filtro por sexo. Vamos a buscar, por ejemplo, los que tienen sexo femenino. Vamos a ponerlo en esta casillita para que sea dinámico. Igual, filtrar, seleccionamos nuestros datos, coma, vamos a incluir la categoría en la cual nosotros vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Lo que esté en esta celda, coma, y el mensaje de error otra vez, no se encontraron datos. Enter. Como pueden ver, aquí ya tenemos a las 4 personas que tienen pues el sexo femenino registrado en nuestra pequeña tableta. Y bueno, otras funciones útiles, por ejemplo, cuando estamos manejando personas, más allá, o sea, aparte de las cantidades como salarios, etcétera. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el total de dinero que se invierte en estas personas, pues bien bastaría hacer una suma de toda esta columna, ¿verdad? Sin embargo, si a nosotros nos interesa, por ejemplo, saber el total de personas con las cuales estamos trabajando, podemos utilizar una función conocida como contar. Esta función le ponemos, por ejemplo, igual contar. Aquí, como dice la descripción, contara dice que va a contar el número de celdas no vacías en un rango. Entonces le ponemos tabulador
y vamos, ya que nos interesa el número de personas, podemos seleccionar solamente una columna, porque pues o sea, no nos sirve de nada seleccionar más columnas, ya que cada fila corresponde a una persona. Entonces seleccionamos, damos enter y como pueden ver aquí dice 7. Como pueden ver es correcto, son 7 personas las que están registradas en esta tabla. Si queremos contar igualmente una cantidad de personas, en este caso basados en algún filtro o en alguna condición, por ejemplo, podemos utilizar la función conocida como contar sí. En este caso, para ejemplificarlo, vamos a contar las personas que están registradas con el sexo femenino. Entonces, vamos a buscar esta función. Contar, observen que se llama contar punto sí. Damos tabulador. El rango nos va a pedir que seleccionemos el rango, o en este caso la columna, en la cual nosotros vamos a buscar esa condición para que sí cuente las personas. Entonces, en este caso, como queremos saber cuáles son mujeres, vamos a seleccionar la columna de sexo, vamos a poner coma, y a continuación nos pide un criterio. En este caso nos interesa saber cuáles son personas femeninas. Entonces nosotros aquí tenemos Fs como una letra para identificarlas, así que podemos seleccionar, podemos poner entre comillas, aquí continuamos, podemos poner entre comillas una F y si damos enter va a contar 4. Efectivamente, si vemos aquí nuestra pequeña tabla, vamos a ver que sí son 4 personas. De igual manera, si nosotros en vez de F, por ejemplo, ponemos la M de masculino, nos va a contar pues las 3 personas restantes. Entonces, como les decía, esta es una manera un poco más también como que combina un poco la cuenta con el filtro, muy útil para ciertos casos. Y también en nuestro caso, en ese tipo de casos que a nosotros nos interesa sumar solo ciertas cantidades, por ejemplo aquí queremos saber cuánto se le paga, no sé, a las personas que vienen de la carrera de Ingeniería en Sistemas, lo podemos hacer con una fórmula o una función más bien conocida como sumar sí. Entonces igualmente podemos buscarla, sumar punto sí. Vamos de nuevo a seleccionar el rango, es decir, en dónde vamos a buscar el criterio. En este caso va a ser la columna de carreras, coma, el criterio que nosotros vamos a buscar, ponemos por ejemplo entre comillas, Ingeniería Sistemas, coma, y el rango suma, es decir, qué rango es el que va a sumar. En nuestro caso nos interesa el salario, entonces seleccionamos la columna de salario y ponemos enter. Como podemos observar, aquí dice que son 6,000, entonces vamos a comprobar. Nosotros en Ingeniería de Sistemas tenemos registradas 2 personas, ambas ganan 3,000, efectivamente la suma total son 6,000. Así que, bueno, como les decía, estas son también otras formulitas que yo considero importantes cuando vamos pues a ir manipulando este tipo de datos. Otra función que viene un poquito de la mano con los filtros que hemos visto es una función conocida como sí. La función sí lo que hace es que evalúa un criterio y dependiendo de si se cumple o no te va a arrojar un resultado o el otro. Este tipo de funciones sirven especialmente en casos como estos, en donde tenemos, por ejemplo, los nombres, calificaciones y asistencias de unas personitas. Yo quiero saber si estas personas aprueban o reprueban la materia. Entonces, podemos utilizar criterios como, por ejemplo, que deben de tener una calificación mayor o igual a 6 y además deben de tener cierta cantidad de asistencias, que en este caso serían mayor o igual a 10. Entonces, para ver quiénes están aprobados y reprobados, podemos utilizar esta función sí, ponemos tabulador. Como vemos, lo primero que nos pide es la prueba lógica. Esta prueba lógica es el criterio que se debe de cumplir para saber si es verdadero, o sea, si se cumplió o no lo que nosotros estábamos buscando o evaluando. En mi caso, yo necesito 2 criterios, que tenga la calificación y que tenga la asistencia que requiero. Entonces, para esto, yo voy a utilizar un y, que pues comprueba que todo lo que tengas ese y, si sea cierto, si se cumpla. Entonces vamos a poner y, paréntesis, si la calificación es mayor o igual a 6, coma, y la asistencia es mayor o igual a 10,
cerramos paréntesis. Si esto se cumple, que va a ser mi prueba lógica, agregamos una coma, entonces debemos de asignar el valor que va a tener el estado de esta persona en el caso de que sí se cumpla. Si se cumple, en mi caso, por ejemplo aquí dice valor si verdadero, en mi caso va a estar aprobado. Me basta con que sea un texto, entonces lo ponemos entre comillas, coma. En caso contrario de que sea falso, vamos a ponerlo, otra vez comillas porque es texto, reprobado. Así cerramos paréntesis y damos enter. Como pueden ver, en primera, como es una tabla, pues actualizó y me puso la misma fórmula en todas las filas, en todas las filas de mi tablita. Y como podemos ver, sí va evaluando correctamente, ya que en este caso que tiene mayor o igual a 6 y mayor o igual a 10, está aprobado. En el caso que no cumple ninguna condición, está reprobado. En el caso que cumple una condición, pero que no cumple la segunda, está reprobado. Entonces, este tipo de funciones, pues es para eso justamente, para evaluar ciertas condiciones. Y bueno, no solamente evalúa condiciones como lo que yo les acabo de poner, o sea, no una prueba lógica, sino que también lo podemos hacer con operaciones. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros tenemos un caso como este de aquí, donde tenemos un vendedor, las ventas que hizo y la comisión que le corresponde, y consideramos que, por ejemplo, si sus ventas son mayores a 40, van a tener un 10% de comisión, y si no, tendrá una comisión del 5%, podemos igualmente utilizar un sí. Si ponemos sí, tabulador, la prueba lógica va a ser que las ventas sean mayores a 40. Entonces, en el caso de que sí se cumpla, nosotros el valor de sí verdadero, que es decir, la comisión que va a tener, va a ser de un 10%. Entonces, el valor que se va a arrojar va a ser el de la venta multiplicado por 0.1, coma. En caso contrario, va a ser el 5%, es decir, el valor de esa venta multiplicado por 0.05. Cerramos paréntesis y damos enter. En este caso, como ven, en lugar de un texto, lo que yo voy a arrojar es un numerito, porque vamos buscando que se cumpla esa condición, si la venta es mayor a 40, y por ende vamos a ir arrojando qué porcentaje de comisión o qué porcentaje de dinero se va a llevar este vendedor. Entonces, como pueden ver, lo que nosotros arrojemos de resultado no necesariamente tiene que ser un texto, también puede ser número, y por ejemplo, las condiciones no tienen que ser tan complejas como se los puse aquí arriba, sino que basta de esto es mayor o menor que, pues sí o no. Así de sencillo y así de fácil. Y bueno, algunas pequeñas funciones que pueden ser un poco interesantes debido a que manejan las fechas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un pequeño calendario de los exámenes que tenemos pendientes a presentar y sus fechas, podemos calcular cuántos días faltan según la fecha en la que nos encontremos. Para esto, nosotros podemos utilizar una función conocida como hoy. Hoy lo que hace es que te arroja la fecha actual que tiene el sistema de tu computadora. Es decir, si yo hoy hago el cálculo, por ejemplo, de cuántos días faltan para este examen, haciendo lo siguiente, vamos a hacer una pequeña resta. Tendremos que restar la fecha del examen menos el día en el que nos encontramos. Entonces ponemos la opción hoy. La función hoy, como ven, no necesita parámetros de entrada, entonces le ponemos enter. Como pueden ver, como estamos restando o manipulando fechas, lo primero que nos arroja son datos tipo fecha. Entonces, para eso, simplemente, si nos interesa saber cuántos días faltan, debemos de cambiar a tipo número, y como ven, nos va a arrojar que faltan 13, 14, 15 y 16 días. Entonces, como hoy se va actualizando según la fecha de tu sistema, de tu computadora, cuando nosotros cerremos el documento y volvamos a entrar, si entramos en otro día, en automático va a irse actualizando los valores, y en vez de 13, por ejemplo, si entramos mañana, va a marcar que faltan 12 días. Entonces, les digo, esto es un poco interesante, y bueno, con esto mismo de que nosotros podemos restar fechas, también podemos ir haciendo restas, por ejemplo, entre el 3 de diciembre y el 4 para ver cuántos días hay entre cada examen. Así que bueno, como les decía, esto pues ya es ahora sí a imaginación de cada uno. Y bueno, así como tenemos hoy que va a extraer la fecha en la que nos encontramos, también tenemos, por ejemplo, pues podemos justamente utilizarlo para consultar eso.
es lo que les decía, quizás puede ser un poco más interactivo el hecho de que llegue un usuario y al estar abriendo la hoja vaya a ir viendo la fecha inmediatamente en lugar de verlo en algún otro lugar. Y bueno, si nosotros vamos a utilizar las fechas, por ejemplo, aquí estas fechas tienen este orden porque yo se los puse así. Debido a que nosotros, pues como sabrán, a diferencia del sistema americano, nosotros normalmente ponemos el día antes que el mes. Cuando nosotros utilizamos funciones como hoy, van a tener ese formato estándar, el americano. Depende un poco de la configuración de su computadora, pero bueno, en el caso de que ustedes también tengan este detalle, pueden irse aquí en la pestaña de inicio, en donde tenemos esta sección de número. Hacemos clic en este pequeño simbolito y nos va a abrir una ventanita que justamente controla cómo se va a ver este formato. En este caso, como pueden ver, nosotros pues tenemos el sistema americano donde está primero el mes y luego el día, y si nosotros queremos cambiarlo, pues puede ser de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros podemos configurar la región. Por ejemplo, aquí hay una listita. Si lo buscamos con cuidado debe de aparecer, por ejemplo, español México. Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está por acá. Y como pueden observar, aquí tienen algunos tipos ya como predeterminados que tienen del país. Y como ven, aquí ahora sí aparece el día primero. Entonces podemos seleccionar el que más nos guste. Le damos a aceptar. Y como pueden ver, ahora sí el día aparece antes que el mes. Y bueno, de manera similar también nosotros podemos ver qué hora es. En este caso sería con la función ahora, damos tabulador, tampoco necesita argumentos. Y en este caso, por ejemplo, pues pueden configurarlo como un dato tipo hora. En este caso, pues aquí se arroja la hora completa, pero de manera similar nosotros podemos cambiar tanto si es formato 24 horas, 12 horas, cómo se va, en qué orden se va presentando, y en el caso de que algún formato no les convenza o quieren hacerlo de manera personalizada, tienen esta opción en donde ya tienen como que algunos predeterminados sugeridos, pueden seleccionar el que quieran y aquí mismo pueden irlo editando como gusten. Entonces, bueno, esas serían todas las funciones básicas y ahora sí, vamos a la parte final, que son cómo utilizar y cómo insertar los gráficos. Ahora sí, la parte final, cómo vamos a graficar o visualizar nuestros datos. De antemano disculpa si este video queda muy largo, pero ya les digo yo que Excel es muy extenso y pues la verdad quería dar un tutorial un poquito partiendo de la base, ¿no? Entonces, pues una disculpa, pero bueno, nos tardaremos lo que tengamos que tardarnos. También por eso quiero subirlo a YouTube para seccionárselos y que puedan ver específicamente las secciones de su interés. Bueno, ya para finalizar, el cómo vamos a graficar nuestros datos va a depender exclusivamente de qué datos estamos interesados en representar y cómo. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta lista del total de actividades entregadas divididas por mes y también tenemos sus totales, podemos, si nos interesa comparar qué actividades, cuántas actividades ha entregado cada uno de los alumnos dependiendo de los meses, por ejemplo, sin contemplar los totales, podemos seleccionar esa sección de los datos que nos interesan y si nos vamos a insertar, veremos que hay una sección de gráficos. Hay algunos de los gráficos más utilizados normalmente, por ejemplo, son las columnas. Como podemos observar, aquí tenemos columnas en 2D, columnas en 3D, barras en 2D y también en 3D. Lo que son las columnas de 2D, que son normalmente las que utilizamos, si escogemos, tenemos tanto las normales como las columnas apiladas, es decir, en lugar de tener varias columnas para cada uno de los meses, lo que va a hacer es que va a ir apilando cada mes en una misma columna. Aquí pueden seleccionar la que ustedes gusten. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar esta de aquí, que es la primerísima, y como podemos observar, aquí tenemos nuestro gráfico generado. Si vamos seleccionando los datos, por ejemplo aquí, observaremos que estas columnas corresponden a la primera columna de nuestra tabla, es decir, a el mes de septiembre. Como lo vemos aquí en la leyenda, el colorcito azul corresponde a septiembre y nos va a indicar por cada persona cuántas actividades realizó en ese mes. Entonces, estos gráficos la verdad se pueden personalizar muchísimo. Aquí, por ejemplo, en título de gráfico, si bien ese es el título que viene por defecto, basta con que seleccionemos aquí el texto y le pongamos algo como
por ejemplo, actividades realizadas. Como les decía, todo esto se puede personalizar prácticamente como quieran. Pueden, al igual que si fuera texto en PowerPoint o Word, pueden cambiarle el tipo de letra en la pestaña de inicio, pueden hacer la letra más grande, más chiquita, cambiarle el color, hacerlas negritas, cursiva, subrayado, etcétera. Y no solamente con el título, sino con todo donde encontremos nosotros texto. Por ejemplo, aquí también, también en esta parte podemos modificarlo como queramos. El tamaño, el tipo de letra, etcétera. En las leyendas igual. Y el estilo del gráfico también se puede cambiar. Si se dan cuenta, cuando nosotros insertamos este gráfico, se desbloquean estas dos nuevas pestañas, que son diseño de gráfico y formato. En el caso del diseño de gráfico, nosotros de hecho ya tenemos algunos estilos prediseñados, los cuales también podemos seleccionar o seleccionar y ya individualmente ir modificando cada parte que nos, dependiendo como queramos que se vea. Y en la parte de formato ya es un poquito más específico. Por ejemplo, en esta parte del, si seleccionamos un texto, pues podemos ir modificando sus bordes, el relleno de las formas, los estilos de texto, como hemos visto también en, por ejemplo, en Word o PowerPoint, etcétera. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro gráfico a partir de estos datitos de la tabla, el cual no solamente pone estilo, sino que también tiene filtros. ¿A qué me refiero con filtros? Podemos, por ejemplo, ocultar los datos de septiembre, ya solamente aparece en octubre y noviembre. Podemos también ocultar los datos de cierta persona, aparecerán nada más sus compañeros, y etcétera, ¿no? Con esto podemos ver de manera como más sencilla. Y también podemos no solamente quedarnos con esto, sino que podemos agregarles cosas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que tenemos los ejes, pero no tenemos títulos de ejes. Eso nosotros lo podemos añadir. Y por ejemplo aquí, en título de eje, podemos poner actividades. Podemos poner actividades. En este otro título podemos cambiarlo, por ejemplo, por, no sé, nombres, ¿no? Por decir algo. Y bueno, pues aquí tienen un montón de opciones más para agregar. Por ejemplo, están las etiquetas de datos. Esto lo que hace es que el numerito al que alcanzan las barras se los va a agregar hasta arriba para que se visualicen más rápido. Tenemos una tabla de datos en la cual pues sintetiza la información que nosotros estamos agregando. También tenemos barras de error, tenemos las líneas de cuadrícula por defecto, las podemos quitar. La leyenda, que es lo que nos dice qué significa cada color, también la podemos quitar o dejar. Y por ejemplo la línea de tendencia, es decir, esto nos va a dar, nos va a hacer seleccionar en este caso uno de los meses y nos va a decir cómo se comportan los datos, si tienden como que a subir, bajar, etcétera. Eso también ayuda un poco a comprender cómo tenemos estos datos. Y bueno, los demás gráficos la verdad funcionan de manera muy similar. Sin embargo, hay algunos en donde la manera en que organizamos los datos difiere un poco. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer otro tipo de gráfico, en este caso no que sea de barras, sino que sea, vamos a ver, un gráfico de líneas, por decir algo. Nosotros con los mismos datos que tenemos seleccionados antes, insertamos este gráfico, ¿no? Sin embargo, si nosotros vamos analizando cada línea, nos vamos a dar cuenta que aquí lo que hizo Excel es que siguió tomando como línea, ahora sí, valga la redundancia, cada columna de los datos. Entonces, si bien sí están bien relacionados, porque por ejemplo aquí nos dice que fulano 1 hizo 3 actividades durante el mes de octubre, quizás esta manera de analizarlo no sea tan convincente o no sea tan, ¿cómo decirlo? No sea tan intuitivo. Debido a que normalmente lo que quisiéramos sería algo más directo, como pasó con las barras, que las barras tú sabes que si está en el nombre de fulano 1 y tiene cierta altura, corresponde a que con ese color y esa altura tuvo tantas actividades durante ese mes, ¿no? Entonces, si nosotros vamos haciendo esta división que es por meses en una sola línea, puede como que parecer un poco contraintuitivo para la visualización de qué es lo que estamos viendo.
Entonces, cuando tengamos casos así, en donde por ejemplo los datos como que no sean tan coherentes o congruentes con lo que estamos trabajando, tenemos en la pestaña de diseño gráfico, una opción que se llama cambiar fila columnas. Esto lo que hace es que nos invierte el orden en el que está interpretando los datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo seleccionamos, como podremos ver, ahora tenemos una sola línea por cada persona. Y como podemos observar, ya que seleccionamos esta línea que le corresponde a Perenganita, vemos que ahora sí se va graficando cuántas actividades realizó por mes. Es decir, ya no va graficando la columna, sino la fila. Así que de esta manera nosotros podemos como que entender o comprender mejor los datos sin tanta interpretación. Por ejemplo, aquí sabemos que en el mes de septiembre Perenganita no entregó ninguna actividad, en el mes de octubre entregó 3 actividades y en el mes de noviembre entregó 8 actividades. Entonces, eso es muy importante que entendamos qué es lo que se está graficando y cómo se está graficando, debido a que esto no es que sea un problema, sino que es un detalle que debemos de tener en cuenta siempre cuando vayamos a graficar nuestros datos. Otra consideración que debemos tener en cuenta cuando nosotros estamos graficando nuestros datos es el hecho de entender realmente qué datos queremos graficar o qué es necesario graficar. Por ejemplo, en las gráficas pasadas nosotros solamente utilizamos estas columnas. No necesitamos los totales porque buscábamos simplemente hacer una comparación por meses de cuántas actividades había entregado cada estudiante, ¿no? Pero, por ejemplo, debemos de considerar esto al escoger también nuestro tipo de gráfico. Si nosotros vamos a graficar un gráfico circular o de pastel, por ejemplo como los que están aquí, seleccionamos nos vamos a dar cuenta que a pesar de que nosotros seleccionamos las 3 columnas, es decir, los 3 meses, la gráfica que nos arrojó Excel no contiene los 3 meses, contiene la información de solamente un mes. No es que no las esté considerando, porque por ejemplo, si nosotros seleccionamos el filtro, nos daremos cuenta de que sí aparecen los datos de octubre y noviembre. Sin embargo, por la naturaleza de este gráfico, no nos deja apilar o integrar más meses. ¿Por qué? Porque un gráfico de pastel lo que busca es segmentar para demostrar qué porcentaje representa cada cantidad de datos respecto a un total. Entonces, por ejemplo, esta interpretación que nosotros tenemos aquí, que son las actividades por cada estudiante en el mes de noviembre, nos es útil si queremos saber qué estudiante entregó más actividades en qué mes. Sin embargo, no nos sirve, por ejemplo, para decir o llegar a alguna conclusión de esta cantidad de actividades conforma cierto porcentaje del total, porque realmente aquí no estamos tomando en cuenta ni siquiera los totales. Entonces, a eso es lo que me refiero, que cuando nosotros vamos a analizar nuestros datos, tenemos que tener muy presente qué es lo que queremos ver de ellos y entender si el gráfico nos los está mostrando. Esto es una tarea bastante compleja porque depende de nuestro tipo de datos, cómo los estamos contando, qué estamos midiendo, justamente qué gráfico estamos escogiendo. Pero pues bueno, esto realmente, sinceramente son cuestiones un poco más de práctica, porque si bien sí hay guías como para entender qué tipo de datos necesita cada tipo de gráfico, es más, si ustedes se van a la pestaña de insertar y van seleccionando, por ejemplo aquí en el gráfico de líneas o áreas, les va dando como que tips de qué tipo de datos pueden utilizarlo. También cuando ya van sobre alguno específico, les va mostrando todavía más a detalle sobre qué gráfico pueden escoger. Sin embargo, eso es solamente una pista y pues no siempre se va a adaptar a los datos que ustedes tengan. Entonces, realmente también aquí cuando nosotros vayamos a seleccionar qué gráfico vamos a utilizar, sí es basado muchísimo en el criterio de la persona y también de la naturaleza de los datos que tengamos. Y ahora sí, para acabar, un último ejemplo muy interesante que lo demuestra un poco lo que les menciono de considerar o de entender qué datos nos sirven para graficar. Por ejemplo, si nosotros consideramos el valor o el precio que ha tenido el dólar en pesos mexicanos a lo largo de estos meses de 2025,
nosotros podemos tener una tablita como esta. Si consideramos el valor, por ejemplo aquí, yo tomé el valor del primer día de cada mes. Entonces, si nosotros queremos graficar esto, lo más común podría ser utilizar una gráfica, por ejemplo, de líneas, para saber cómo es que se ha ido comportando este valor, ¿no? Este precio. Por ejemplo, no tendría ningún caso el utilizar una gráfica de pastel, porque no estamos hablando de porcentajes, de lo que es el precio, ¿no? O sea, estamos viendo cómo cambia el valor, no necesariamente tiene que partir de un 100% ni de nada, yo no tengo valores que correspondan a un total. Y por ejemplo, también una gráfica de barras podría llegar a ser también interesante en el aspecto de que podríamos ir viendo pues cómo va subiendo y bajando respecto a los meses, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a considerar eso de los meses, si se dan cuenta, los meses aquí yo los tengo numerados. Entonces, realmente el valor que yo necesito graficar es este, respecto a los meses. Entonces, quizás una primera idea o lo que, así como que el primer razonamiento que podemos tener es que entonces necesitamos graficar estos valores, el mes y el valor. Entonces seleccionamos toda nuestra tablita, vamos a insertar, vamos por ejemplo uno de líneas y lo insertamos. Como podemos ver, aquí Excel nos entendió de alguna manera que estos dos valores no están relacionados. Esto se puede deber debido a la naturaleza del gráfico, ya que como podemos ver aquí en la descripción de las de líneas, nos dice que normalmente se utiliza para mostrar tendencias en el tiempo por categorías. Entonces, si bien nosotros tenemos esta categoría de meses, vemos que lo entendió como si fuera otra como que serie de datos, ¿no? Entonces, si podemos observar, aquí está el mes, lo tiene como una línea independiente. Sin embargo, en este tipo de datos, en donde tenemos un valor directo que está relacionado entre una columna y otra, si nosotros vamos a lo que habíamos visto antes de diseño de gráfico y seleccionamos cambiar fila, lo único que vamos a hacer es que ahora las series que va a ir considerando es cada una de las filas. Entonces, en estos casos no va a servir el hecho de que nosotros cambiemos estos valores. Aquí nosotros lo que necesitamos es entender qué es lo que está pasando en este gráfico. En este caso, como yo les mencionaba, está tomando los meses no solamente como las categorías, porque está aquí abajo, sino que también lo está tomando como otra base de datos, otro conjunto de datos que debe de graficar. Entonces, para casos como estos, podemos irnos a la opción de seleccionar datos y aquí podemos observar cómo tiene seleccionados los datos. Por ejemplo, aquí tiene como entrada de datos los meses y el valor. Y el eje horizontal o las categorías tenemos los numeritos que vemos aquí, desde el 1 al 11. Como habíamos dicho, estas categorías están correctas. Sin embargo, lo que son estas categorías, que en este caso serían los valores de los meses, no nos interesan como datos, sino solo como ejes. Entonces, lo que podemos hacer es deseleccionar esta serie de datos para que solamente nos grafique los valores respecto a nuestras categorías. Entonces, una vez que hacemos esto, le damos en aceptar y como podemos ver, ya aquí ya tenemos una línea que ahora sí ya va acorde a cada mes y los valores que tiene pues en la columna de valores. Entonces, también a esto es a lo que me refería, a lo que les decía que tenemos que tener un muy buen entendimiento de qué estamos graficando y cómo lo vamos a hacer. Porque si no tenemos estos conocimientos, no vamos a poder detectar el problema que tenemos en lo que es el gráfico, ni cómo solucionarlo. Esta pantallita de seleccionar los datos, de hecho, la podemos encontrar porque si nosotros vamos a hacer nuestro gráfico desde cero, podemos seleccionar cualquier casillita, damos la opción de insertar, seleccionamos algún gráfico y nos va a aparecer en blanco. Entonces cuando nos vamos a la pestañita de diseño de gráfico, ahora sí vamos a tener la parte manual de cómo seleccionar estos datos. Sin embargo, yo considero que es más fácil así, el hecho de que ustedes seleccionen sus datos y los vayan modificando. ¿Por qué? Porque siento que no es lo mismo el hecho de ver cómo están, o sea, siento que es más fácil detectar el error de esta manera, en la que ustedes ya hacen un gráfico que tiene por defecto Excel, con las opciones que de lo que Excel entiende, y pues entender que está entendiendo para que entonces se pueda corregir. Entonces, bueno, pues este es un último ejemplo. Hay algunos gráficos muy interesantes que desgraciadamente no se
no están acorde a los tipos de datos que estamos manejando. De hecho, lo más nuevo son mapas que acaban de añadir. Pero bueno, también tenemos algunos otros gráficos como histogramas, algunas como los paretos. De hecho, hay versiones o más bien opciones en donde, por ejemplo, si nosotros tenemos este gráfico y al mismo gráfico le podemos añadir otros gráficos. Por ejemplo, me refiero a estas opciones de gráficos combinados, en donde ya van juntando los datos, por ejemplo, en barras, con este tipo de líneas para ver el comportamiento de los datos, juntar porcentajes con valores enteros, etcétera. Pero pues como les mencionaba, eso yo considero ya que es de Excel un poquito avanzado. Entonces, pues para fines de este curso, esto es todo lo que pues consideré importante mostrarles. Y bueno, ahora sí, para acabar, en serio el video, yo creo que ustedes ya lo checaron, pero si ustedes van a su página del formulario en Microsoft Forms, si se van a la sección de ver respuestas, van a encontrar pues una especie de resumen de las respuestas que obtuvieron a lo largo de su eh, formulario. Estas gráficas son muy buenas en el aspecto de que pues ya saben qué tipo de preguntas estás utilizando y van haciendo un gráfico dependiendo de los tipos de datos que obtienen. Entonces es una muy buena guía para saber ¿cómo se llama? Qué tipo de gráficos utilizar, ¿no? Pero bueno, para finales de pues evaluar esta parte de que sepan utilizar Excel, aquí, cuando lo vayan a seleccionar por primera vez, debe de aparecerles una opción, algo así que mencione que van a crear y vincular estas respuestas a un nuevo libro en la nube. Entonces seleccionen esa opción. A mí ya me aparece desconectar porque ya tengo una. Pero cuando la seleccionen, les va a abrir una página como esta, en donde va a abrir las respuestas que recibieron en su formulario. Al igual que otras aplicaciones de Microsoft, ustedes pueden compartir este archivo para poder modificarlo pues en línea con varios compañeros a la vez. Y una de las ventajas de tenerlo ligado a Excel así en línea es que si ustedes reciben más respuestas en su formulario, en automático se les va a actualizar y los va a agregar aquí en su tablita. Entonces, pues es una de las grandes ventajas en el caso de que ustedes tengan que estar checando pues varias respuestas a la vez, o más bien que vayan a ir como que recibiendo más y considerándolas a la par. Y bueno, una última funcioncita que se me olvidó mencionarles, por ejemplo, cuando ustedes ya estén trabajando con tablas así, que tienen muchos datos y que por ende son muy anchas, pueden ir a la pestañita de vista y hay una parte que se llama inmovilizar paneles. Inmovilizar paneles lo que hace es que, por ejemplo, puede inmovilizar la fila superior, es decir, por más que bajemos, la columna de hasta arriba va a estar aquí permanentemente y pues es una buena guía cuando tenemos muchos datos. De manera similar, nosotros podemos inmovilizar, por ejemplo, la primera columna para poder ver, por ejemplo, en este caso, el ID al que pertenecen, sin importar cuánto nos desplacemos. Y también hay otra opción en donde, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar el área a partir del cual queremos inmovilizar. Por ejemplo, yo selecciono esta casilla y cuando nos vayamos a vista, vamos a inmovilizar al seleccionar. Como ven, aquí ya es como una especie de cruz, entonces inmoviliza toda esta sección, estas filas y también esa columna. Entonces, pues simplemente para que lo tengan en cuenta, si lo quieren dejar de utilizar, seleccionan esta opción que dice movilizar paneles y ya todo está como antes. Entonces, pues bueno, ahora sí creo que eso sería todo. Y bueno, también voy a incluir pues los criterios ya de evaluación para la parte de Excel en su proyecto integrador. Y bueno, nos vemos la siguiente clase.